Mi invitado de esta noche es Alejandro Tirachini. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenas noches. Alejandro es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, es también académico de la Universidad de Chile, es ingeniero en transporte de la Chile y junto a Martín Quirós, ambos investigadores de este instituto, hicieron una investigación que compara niveles de evasión y estrategias para combatirla en los sistemas de transporte público de Santiago, de Mendoza, de Bogotá, de Madrid, de Londres, de Berlín y de Melbourne. Algo saben del tema, un tema quizás uno de los más importantes hoy día del tema del transporte en nuestro país. La evasión del Transantiago, que, corrígeme si me equivoco, Alejandro, en promedio hoy día está cerca del 30% y en algunas comunas se acerca al 50%. Y si uno la compara con la evasión del metro, el metro tiene, según nos dijeron en este mismo programa, un 0,1% de evasión. O sea, no necesariamente este tendría que ser un problema estructural o cultural. Quizás es un problema que tiene que ver con características más específicas de cómo se ha trabajado y se ha implementado el Transantiago en estos 10 años. Te dejo la palabra para que empieces a darnos un poquito de contexto para entender qué es lo que ustedes investigaron y hacia dónde apuntan las conclusiones y las sugerencias que ustedes tienen para que se solucione este problema. Así es, el origen de esta investigación fue analizar qué es lo que sucedía en Santiago en comparación a lo que sucede en el resto del mundo en cuanto a niveles de evasión por un lado y en cuanto a las estrategias que se utilizan para combatir este problema por otro, porque la evasión no es un problema solo de Santiago, por supuesto existe en cualquier sistema de transporte público del mundo. Lo que diferencia a Santiago es el nivel al que se produce, la escala en la que se produce efectivamente, ¿no? Y entre las ciudades que investigamos, Santiago más que dobla a la segunda ciudad y de ahí el resto viene hacia abajo en cuanto a niveles de evasión. Las estrategias que se utilizan en las ciudades para medir la evasión no es la misma, pero al menos lo que está reportado en boletines internacionales en boletines formales, oficiales o en la prensa, son esos los valores que usamos en este informe. Perdona, si yo tuviera que apostar cuál es la ciudad que viene después de Santiago, entre las que investigaron, intuyendo, me imagino que está entre Mendoza y Bogotá. Claro. Porque son latinoamericanas. Es Bogotá, sí. Es Bogotá, y lo que sucede en las ciudades que analizamos de Europa y de Australia es que la evasión es inferior al 10%, y en el caso de Bogotá del sistema Transmilenio actualmente es entre el 10 y el 15%, y ha ido subiendo en un escenario similar al de Santiago. Perfecto. Entonces, al analizar lo que dice la literatura científica sobre el fenómeno de la evasión y lo que se ha estudiado en Santiago y lo que pasa afuera, nos enfocamos en 3 variables, que son el nivel de la multa que se cobra o el castigo que se aplica a los evasores cuando son sorprendidos, la tasa de fiscalización o la tasa de inspección para tener alguna idea de la probabilidad de que a ti te pillen, claro, efectivamente haciendo este ilícito, y una variable socioeconómica que definimos como gasto en transporte. ¿Por qué? Porque está esta idea, ¿cierto?, de que en Santiago la tarifa es alta en comparación a los ingresos de las personas y hay gente que ante la oportunidad de evadir la usa para ahorrarse dinero. ¿Cuánto es la multa, Alejandro, en Chile? Es o en 1,5 UTM, que es del orden de 67.000 pesos hoy. Esa es la multa si te pillan por si evadir. te pillan y si tú pagas, porque hay gente que la pillan y que no paga. Sí, porque entiendo que la evasión también de la multa es altísima. Es 2/3, o sea, es alrededor del 35% de la gente en la clasificación actual finalmente paga. ¿Y qué consecuencia tiene no pagar esa multa que ya te dieron, con probabilidad muy baja que te la den? Pero si ya te la dieron, ¿qué castigo tiene? ¿Alguien te quita el carnet de identidad en la micro o algo así? No. ¿Quedas nomás en una especie de base de datos como hoy moroso? día no pasa nada. Hay un proyecto de ley que está actualmente en el Senado, que presentó el Ejecutivo, que lo que tiene es, entre otras cosas, endurecer a la gente, endurecer el castigo a la gente que no paga la multa, y ahí lo que quiere hacer el Ministerio es crear un registro y endurecer la multa y endurecer el castigo para la gente que usa un pase escolar sin que le corresponda. Pero hoy día, si te sacan la multa, que son dos, ¿cómo me dijiste? ¿Cuánto era el valor, perdón? Es 1,5 UTM. 1,5 UTM, cerca de 60 y tantos mil pesos. Si tú no la pagas,
no significa nada en tu vida, no te afecta en nada, no tiene ningún costo. O sea, hay que ser, en Chile uno dice, hay que ser hueón para pagar la multa. Sí, lo que yo entiendo es que la gente puede dar un domicilio falso, porque en el fondo lo que hace el carabinero es que te da una citación al juzgado de policía local. ¿Ya? Tú puedes dar un domicilio falso, la citación no te llega nunca, por lo tanto tú te haces el desentendido. O sea, tampoco te y esa piden es un documento la forma más que confirme tu domicilio no, cuando estás... es simplemente verbal. Entonces, entre otras cosas, este proyecto de ley sanciona el hecho de que la persona dé un domicilio falso, Ok, por ejemplo. pero eso es proyecto de ley. Sí. Va avanzando. Ya, eso... Están esas 3 variables. Sí, claro, ya. Y entonces, lo que estudiamos es lo siguiente. Al final, lo que la persona considera en la decisión de evadir o no es el castigo esperado de esa acción, que es la probabilidad de que me pillen por el castigo, la multa. Exacto. La multa en Santiago, lo que encontramos es 67.000 pesos, es que anda del orden alto entre las ciudades que revisamos. O sea, es más alto que en Madrid, que en Berlín, y está en un rango de multas de las que existen en Londres y Melbourne, donde O sea, una hay... multa dolorosa. Sí, o sea, es alta o está entre las altas para estándares internacionales. Ok. Y en la razón entre la multa y la tarifa es la más alta. O sea, si tú divides la multa por la tarifa, la de Santiago es la más alta. Claro. La número 1. Entonces, como 100 veces de alguna manera, sí. ¿no? Entonces, efectivamente. Entonces, aparentemente, la cosa no anda por subir la multa porque, bueno, está este tema además que hay que hacer que la gente pague. Y en la fiscalización, ahí sí encontramos que era la variable clave. ¿Por qué? Porque la tasa de fiscalización que existe en Santiago es demasiado baja para cualquier estándar internacional. O sea, cuando tú divides o cuando llegas a calcular la proporción de la cantidad de viajes que son fiscalizados, o sea, la cantidad de veces que las personas en promedio deben entregar su tarjeta VIP a un fiscalizador que la pasa por una máquina y ve si pagó o no, en Santiago es de 1 en 1000. O sea, efectivamente, de cada 1000 viajes en bus, ojo, que pasan por bus, hay uno en promedio que es fiscalizado. Esa razón en Berlín encontramos que era 5 en 1000 y en Melbourne, Australia, 63 en 1000. Melbourne es la que tiene la tasa mayor de fiscalización. De las que revisamos, sí. Y hay algunos datos más antiguos que muestran que la mayoría de las ciudades están por sobre el 1%, o sea, sobre 10 en 1000. Por lo tanto, en Santiago estamos un orden de magnitud por debajo del 10 veces por debajo de los más bajos de los demás, digamos. Claro, y 5 veces en el caso de Berlín, que es 5 en 1000, y aquí es 1 en 1000. Pero comparado con Melbourne, ellos claro, muy por debajo. Fiscalizan 63 veces lo que fiscalizamos nosotros. En el sistema de transporte completo, que en el caso de allá incluye también a trenes. Entonces, lo que te quiero decir es que al final la mayor conclusión que sacamos de este estudio al comparar lo que sucede en Santiago con otras ciudades es que aquí la gente evade principalmente porque es fácil, porque la probabilidad de que te pillen haciéndolo no es cero, pero es casi cero. Ustedes estimaron, de hecho, un costo que tenía como en la mente, digamos, del santiaguino. Claro. ¿Estamos hablando de Santiago o estamos hablando de Chile? Estamos hablando de Santiago, hablando de Transantiago. Transantiago, porque lo que quisimos hacer es comparar con sistemas de transporte público que tengan un nivel de formalización similar al de Santiago. Si quieres... Claro, ustedes compararon con grandes urbes. Digamos. Claro, efectivamente. Lo que sucede en regiones, que es lo que sucedía con las micro amarillas, es que había otro tipo de evasión, que era que la gente le decía al conductor que me lleve por 100 pesos o por 200 pesos. O que le fiara. Y el conductor se echaba esa moneda al bolsillo y entonces... los dos ganaban de alguna manera. Ganaban, claro. Lo que tiene esa evasión, sí, es que está inscrita o está circunscrita efectivamente a la gente a la que le cuesta pagar. En cambio, que la evasión en Santiago es un fenómeno transversal socioeconómico. O sea, aquí que va desde la gente con
poca plata hasta la gente con harta plata, porque también se ha visto, incluso ha salido esto en reportajes de televisión, que hay mucha gente que va de altos recursos. Hay una cifra, ¿cierto?, que ustedes estimaron, que la vamos a comentar a la vuelta de la música, que en el fondo hay un costo estimado de una cifra que es ridícula, de lo que en el fondo lo que estima, ¿cierto?, una persona que le costaría no cumplir con la ley. Y hay además una serie de propuestas concretas para poder solucionar este problema. Vamos a escuchar una canción, Alejandro, y seguimos conversando de esta interesantísima investigación hecha por estos investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería respecto de la evasión del Transantiago. Escuchamos a Alex Advanter esta noche en Santiago Adicto. Estamos conversando esta noche con Alejandro Tirachini del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Él es ingeniero de transportes, hace clases de ingeniería en transporte en la Chile, es de la Chile, y estuvo trabajando en esta investigación comparando los niveles de evasión del sistema de transporte de Santiago versus el de Mendoza, Bogotá, Madrid, Londres, Berlín y Melbourne. En la primera parte del programa contamos que en el fondo, básicamente, en Chile, o sea, en Santiago, se evade porque evadir sale casi gratis. ¿Cuál es la cifra, Alejandro, ese costo estimado al que ustedes llegaron, que en el fondo permite medir cuánto te costaría evadir? Sí, es alrededor de 60 pesos o 70 pesos por viaje, y la gente lo compara con el costo de la tarifa, ¿cierto? Que hoy día es 640 pesos en el bus. O para entenderlo de otra forma, el ejercicio simple es el siguiente. Supongamos que la tasa promedio de fiscalización en Santiago es 1 en 1000, como te acabo de explicar. Entonces, si tú tienes un universo de la persona que hace 1000 viajes, en esos 1000 viajes, en promedio, me van a fiscalizar una vez. Exacto. Si yo voy y pago esos 1000 viajes, el costo es de 640.000 pesos. ¿Sí? Sí, correcto. Sin embargo, si yo evado los 1000 viajes y me pillan una vez, qué pena, y voy y pago la multa, es 67.000 pesos. Por lo tanto, es un décimo de lo que yo pago si es que yo voy y pago la tarifa todos los días. Entonces, en el fondo, es otra forma de ver este mismo problema, que el beneficio de evadir en valor económico es la décima parte o el 10% del beneficio, entre comillas, de pagar la multa, la tarifa. Ahora, esto por supuesto que es un análisis solo económico, o sea, si fuese por esto, el 100% de la gente estaría evadiendo, ¿cierto? Entonces, esto obviamente no toma en consideraciones las consideraciones morales que tengan. Por supuesto, por eso sí hay algunas personas que van a pagar efectivamente el 70% que sí sigue pagando porque le parece que es lo correcto. Sí. Alejandro, vamos entonces a la parte final, que es las propuestas que ustedes hacen directamente para poder mejorar el tema de la... ¿Cuál es la palabra? De la evasión, sí, del Transantiago. ¿Cuáles son las propuestas concretas? Sí, por el lado de la fiscalización se necesita aumentar y aumentar considerablemente, y no solo aumentar el número de inspectores, sino que también la forma en la que se realiza, porque como se hace hoy día es que se suben 2 inspectores por bus, se debe hacer con carabineros, y es ahí a donde está el cuello de botella, ¿cierto? Porque se necesita disponer de contingente policial, Hoy día se necesita ir con carabineros. Sí, se necesita hacer con carabineros, y es la única ciudad que yo conozco donde sucede esto. O sea, tendríamos que darle mucha más atribución a los fiscalizadores para que no dependan de carabineros. Efectivamente. Y además para que la gente los empiece a respetar, porque yo creo que la pega de fiscalizador en Transantiago debe ser una de las peores que puede haber hoy día en Chile, porque la gente te debe hacer bullying, te pueden hasta pegar. Es difícil, efectivamente. Hay usuarios que son violentos. Hay un informe muy interesante que es del año 2010 a los fiscalizadores de evasión. O sea, lo que hizo una consultora por encargo del ministerio fue hacerles entrevistas a ellos para entender la dificultad de su trabajo. Y claro, y ellos hablan de esto, hablan de lo que tienen, con las cosas que tienen que lidiar día a día, pero que igual hay un sentimiento de sentirse importantes, de que valoran su trabajo en el fondo. Entonces primero darle más poder al fiscalizador, claro, y que no dependa de un carabinero para poder fiscalizar. Sí. Y en ese punto necesito ser muy claro, porque la gente dice, no, en Santiago se tiene que fiscalizar con carabineros por el tema de la seguridad de los fiscalizadores. Eso es posible, o sea, en algunos lugares, en algunos
periodo se va a tener que seguir fiscalizando con Carabineros, pero no en toda la ciudad y no en todos los periodos. Entonces lo que se debe hacer es abrir la facultad para que esto sea posible y que no, y por supuesto que sean más fiscalizadores por bus, que no sean 2, que sean 5, 6. Y los mismos fiscalizadores dicen eso. ¿Por qué? Porque hoy día lo que hacen con 2 es que se suben, cuando pillan a 1 o 2 evasores, los bajan del bus y listo. Y hay muchos evasores adentro del bus que siguen con este sentimiento de impunidad en el fondo, porque a pesar de que se subieron a mi bus a fiscalizar, ni siquiera me pillaron. Entonces es eso lo que hay que cambiar. Y cambiar el concepto de evasión por otro concepto más fuerte, ¿no? Sí, que eso es algo que se hizo en Melbourne y que tuvo resultados de acuerdo a un informe que tuvimos. ¿Por qué? Porque hoy día el concepto evasión en Santiago prácticamente no tiene sanción social, que es lo mismo que pasa afuera. Entonces ahí dar a entender que esto es un aprovechamiento. Es robo. O sea, es robo si lo quiere, efectivamente. Se le puede llamar como robo o como un aprovechamiento, porque en el fondo es gente que no paga, que se aprovecha del sistema, del subsidio, etcétera, que paga. Y lo otro interesante, y otro tema muy importante, este es el último del que quiero hablar, es del tema del subsidio de la demanda, porque lo que encontramos es que el gasto en transporte para una familia del primer quintil de ingreso es alto, es alrededor del 20% si es que hay 2 adultos que viajan. Correcto. Y es alto para cualquier estándar internacional. O sea, aquí hay un efecto ingreso, hay gente del primer quintil de ingreso para las cuales el transporte público efectivamente en Santiago es caro, pero eso no explica el alza en la evasión, porque la evasión se ha duplicado y que este gasto en transporte en estos 9 años de Transantiago se ha mantenido más o menos constante. En pocas palabras, hay mucha gente que evade que sí puede pagar. Efectivamente. Y la que evade que no puede pagar es muy poca y por lo tanto no es la que representa realmente el problema de la evasión en Santiago. Efectivamente. Sin embargo, sería bueno en cualquier caso analizar seriamente y aplicar un subsidio a la demanda para el primer quintil de ingreso, para bajarle su gasto en transporte del 20 al 10%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso va a ser, por supuesto, una herramienta de inclusión social importante en Santiago, porque ellos van a poder hacer más viajes de los que hacen hoy día. Alejandro Tirachini, excelente todo lo que nos has contado, me parece interesantísimo. Ojalá que la gente del Ministerio de Transporte los escuche, conozca sus propuestas y se apliquen pronto, porque además viene la licitación ahora nueva después de 10 años y es el momento de cambiar todo lo que hay que cambiar en el Transantiago. Muchísimas gracias por venir a contarnos lo que hacen en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y por último, danos alguna web o alguna coordenada en redes sociales para saber más de este instituto. ¿Hay alguna web o alguna cosa así? El sitio web es isci.cl. Así de fácil. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Nos vamos. Fue un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches.